Buena tarde a todos. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Rodrigo Calvo. Él es consultor internacional de ciberseguridad con más de 15 años de experiencia. Es certificado e instructor autorizado en Information System Security Professional, CISP, así también como Ethical Hacker. También es profesor en la maestría de ciberseguridad de la Universidad Cenfotec en Costa Rica. También es miembro de la Junta Directiva del capítulo ISC al Cuadrado de Costa Rica. También ha sido speaker en congresos de protección de datos y ciberseguridad. Actualmente labora como arquitecto senior de seguridad de la información en la compañía Infoloc, Virginia, Estados Unidos. Anteriormente fue Senior Security Engineer en Symantec Corporation Latinoamérica. Le dejo el tiempo al ingeniero Rodrigo Calvo. Muchísimas gracias, ingeniero. Un gusto poder tener esta oportunidad de compartir un poco con colegas en el área de ciberseguridad en Guatemala. Más allá del tema en el que me he desarrollado, me ha llamado mucho la atención y me ha apasionado enfocarme no solamente en tecnologías, marcas, sino más bien en el concepto de seguridad de la información. Últimamente tiene más el nombre o ha adquirido el nombre de ciberseguridad como un todo, pero siempre mi foco ha estado alrededor de cómo se puede proteger la información, la privacidad, cómo podemos brindar disponibilidad a la información y que sea, que se mantenga confidencial en aquellos casos que así lo requiere. Eso es lo que le llamamos al final la famosa triada de seguridad de la información. Bueno, si hablamos de HTTPS, hablamos inmediatamente de los certificados de Secure Socket Layer y que representan un estándar mundial que sirve para encriptar la comunicación de un navegador hacia un servidor web. Eso, la implicación directa es que estamos hablando acá de, y hago la pregunta, ¿es certificación sincrónica únicamente o certificación con llave privada, llave pública? Cuéntenme ustedes, iniciemos por ahí. Cuando hablamos de certificados SSL, esto utiliza lo que se denomina infraestructura de llave pública. Ese es como el tema acá. Y cuando hablamos de infraestructura es porque hay muchas partes involucradas para poder emitir un certificado. Tenemos una entidad certificadora que maneja, es la que emite esos certificados, aunque hay unas entidades intermedias que facilitan ese trabajo también de creación de certificados. Tenemos dos tipos de llaves, una llave privada y una llave pública. Cuando hablamos del navegador de Internet y de nuestros servidores web, por ejemplo, pues el trabajo que se realiza es que el navegador utiliza la llave pública que está facilitada por el servidor web. Y la llave privada siempre se queda del lado del servidor web. Eso es importante porque los certificados SSL los estamos viendo a nivel de las páginas web, pero también son usados para otra serie de cosas. Ahora nuestro enfoque es particularmente el SSL como certificado para servidores web. Y estabas por el camino correcto, estamos hablando de dos llaves, estamos hablando de infraestructura pública, infraestructura de llave pública o bien conocida como PKI. Cuando tenemos un servidor web, en el servidor web puede ser un Apache, puede ser un IIS, pueden ser otros. La mayoría del tiempo hay configuraciones que nos permiten obtener o generar el insumo para que un tercero, que puede ser un servidor, una entidad certificadora interna,
Estos son entidades certificadoras externas. Hay otro tipo de certificado que se denomina el autofirmado o self-signed, y este certificado pues no es válido en ninguna otra parte que no sea en tu empresa. Ahora, cuando vamos a comprar un certificado, usualmente para un servidor web, hay varias metodologías para adquirirlo. Pues sí, hay proveedores, hay intermediarios, también hay, digamos, está la entidad certificadora que podemos comprar directo, como Certigo, como DigiCert y otros. Podemos ingresar a sus sitios web o podemos entrar a otros sitios que son como proveedores, no, pero resellers, perdón, de estos entidades certificadoras y crear nuestro certificado. Hay dos tipos de certificados que me interesan dejar claros, porque uno es bien sencillo de generar, que se llama DV, perdón, que significa Domain Validated, que es bien rápido de implementar. Implica que la forma más directa, es la forma más directa en la que esta entidad certificadora va a identificar que el sitio web es del dominio abc.com. A este tipo de certificado no le interesa si abc.com es de la empresa ABC. No sé si me voy a entender. Es como decir que tenemos porque tengo algunos colegas, voy a decir un nombre que es comercial, no es que tenga una relación comercial, pero por ejemplo, Banco Agromercantil, .com.gt, digamos que sí tenemos ese sitio web. Para generar el certificado con validado por dominio, se adquiere, es más barato y simplemente hay que poner como una llave o un registro en el servidor de dominio, en el DNS, en este caso, y ese código va a ser validado por la entidad certificadora y te da el certificado de una. Entonces, el Banco Agromercantil tiene su certificado validado por dominio, se acabó el asunto. No hizo ninguna otra validación. Esos certificados los vemos en el browser normalmente totalmente en blanco, HTTPS y una dirección determinada. El otro tipo de certificado es el que más me gusta, es el que probablemente la mayoría de instituciones financieras están usando o van a usar, o incluso empresas que realizan algún tipo de transacción con información o tarjetas de crédito, y que no sé si ustedes lo habrán notado cuando están navegando el banco, que el navegador en la parte de la dirección URL cambia de color. Ese color verde significa que no es un certificado validado por dominio, es un certificado de validación extendida. Esa revisión, esa validación extendida o EV, significa que ahí a la entidad certificadora sí le interesa, y por ende les va a cobrar por eso, hacer una investigación para determinar que quien pide el certificado realmente sea quien dice ser. Es la mejor forma, es uno de los más caros, si no es el más caro, pero a mi criterio le da más credibilidad a la empresa que está mostrando su sitio web, que está haciendo público su sitio web. Entonces, por ahí, gracias a los que han participado, es por donde vamos trabajando en este tema. Bueno, ¿cómo obtenemos un certificado SSL al día 15 de julio del 2020? La mejor manera es comprando directamente a una entidad autorizada. Reitero, puede ser un DigiCert, puede ser un revendedor de esta empresa u otros. Ustedes pueden obtener un certificado mediante una
no sé si llamarle como una organización sin fines de lucro, de alguna manera, que se llama Let's Encrypt, donde ustedes obtienen certificado que es de validación por dominio, que se lo entregan por un año y que es renovable. Es gratis. O ustedes pueden suscribir una versión de prueba por 3 meses con alguna entidad autorizada. Por ejemplo, Deezer tiene un trial de 3 meses. Ustedes pueden ponerlo ahí. Ellos utilizan el trial para que si usted está montando un sitio web que es transaccional, para que por lo menos tenga un nivel de seguridad mientras usted alcanza un nivel de venta suficiente para comprar el certificado. Digamos que en el buen espíritu es totalmente válido. No obstante, pasa en Centroamérica, en el resto de Latinoamérica y pasa en el mundo. Por cada cosa que ha sido creada con un espíritu positivo, hay alguien que le busca la vuelta para sacarle provecho de una manera negativa, que es ahí donde vamos a entrar en detalle. ¿Qué particularmente es importante analizar cuando hablamos de las estrategias de un cibercriminal? Hay una estrategia que es ampliamente usada en español, en inglés, en ruso, en cualquier idioma, y se denomina phishing. El cibercriminal lo que va a buscar es atraer la atención de un público meta, en las que se pueda minimizar que está siendo engañado. Los sitios que frecuentemente son usados para generar campañas de phishing los conocemos muy bien, son los bancos. Y últimamente son plataformas de correo y colaboración. ¿Qué es lo interesante de estas plataformas? Que hoy ahí usted tiene cualquier cantidad de información que para un hacker puede ser muy relevante. Ejemplo, ¿qué pasa si yo capturo el usuario y contraseña del gerente general del Banco Central, por ejemplo? A través de eso, si esta entidad está utilizando Office 365, perdón, Microsoft 365, no solamente tiene acceso al correo electrónico, tiene acceso a OneDrive, tiene acceso a SharePoint, tiene acceso a OneNote. Y tratemos de imaginarnos la cantidad de información que puede haber ahí. Puede haber información que esté privada, que esté confidencial, porque es sobre el tipo de cambio, es sobre crisis, ahora que estamos en el tema de COVID. Información que tal vez está siendo procesada, que en manos de terceros pueden generar crisis social. O hablemos de una empresa ya sea privada, por ejemplo. Si yo tengo el usuario y contraseña de de correo electrónico y logro identificar que envío correos para confirmar pagos a una empresa fuera del país, perfectamente como hacker puedo establecer un siguiente ataque. Primero el ataque fue de un ataque en donde obtuve información que es privada. Pero el siguiente ataque puede ser forzar a esa persona para que haga pagos de, no sé, de productos en particular, que usualmente los hago a través de ya sea transacciones internacionales o nacionales, pero que los haga a otra cuenta. ¿Y qué pasa? En la mayoría de los casos, las personas que reciben este tipo de ataque son más prestos a hacer el pago y preguntar después. Entonces, por eso es importante también que en nuestras empresas tengamos la posibilidad de impulsar educación sobre tipos de ataques de engaño, para que la gente se acostumbre a
No disparar la información primero sin preguntar si es verdad o no. Un poco cómo viene el phishing que hemos y que dio origen al artículo que escribí para la revista, creo que fue más o menos en febrero, ingeniero, ¿verdad? Más o menos febrero, marzo, si no me equivoco. Este artículo anteriormente había sido publicado en inglés. Tengo participación en la revista Cybersecurity, perdón, InfoSecurity Professional, que es dirigida a los asociados de ISC Cuadrado, que es una asociación de profesionales en seguridad de la información con más de 150,000 miembros a nivel mundial. Ahí tuve la posibilidad también de poner este contexto que estaba sucediendo y que se fue dando con mucho más claridad a partir del 2018. Ya existían algunos intentos tímidos, pero ya de un momento a otro despegó. ¿Qué fue lo que comenzaron a ver aquí? Primero, crear una estructura de correo electrónico que llamaba la atención porque era un correo electrónico del from totalmente inválido, pero le ponían muy bonito Microsoft Office. Y uno como que, el usuario generalmente le pone la atención al nombre, pero no la dirección. Ok, hay temas, por ejemplo, usted recibió una factura, aquí está el documento que usted me solicitó, hay que hacer una validación del dominio, su cuenta está por vencerse, y eso te pasa a una página web y esa página, por hecho, en el cuerpo del mensaje, te indica, tiene que ingresar a este sitio, a este documento, y cuando abren ese documento o incluso el sitio, les ingresa hacia una página de phishing. Ok, temas con esto, los sitios, las direcciones de correo son totalmente falsas, pero con solamente que digan Enterprise Support Microsoft Office, no sé, Ban Rural, Ban lo que sea, la gente se enfoca en el nombre y no revisa el siguiente contexto. Incluso, les digo, también esto mismo me ha llevado a hacer otro tipo de investigaciones y las posibilidades son muy amplias. Se puede hasta falsificar la dirección de correo electrónico para ponerle una dirección muy cercana a la que es la dirección que esperamos de Microsoft, la dirección que esperamos de Ban Rural. Porque hay dos tipos, y ahí me cruzo un poco de otro tema. Hay dos tipos aquí de sender. Está el remitente que vemos en nuestro cliente de correo, en nuestro Outlook, en nuestro cliente de Gmail, y está por así decirlo, el envelope o el sender que vemos técnicamente a través del encabezado de correo electrónico. Son dos cosas distintas. No voy a profundizar en eso, pero se los dejo como tarea si quieren investigar un poco. Ok, entonces con estas plataformas lo que pude identificar es que había ya sea o un documento que tiraba a la vez a un sitio web o un sitio web como tal para que visitáramos directamente. Ese sitio web era como HTTPS y era domain validated, es decir, de lo más fácil por hacer. Cuando encontramos y detallamos un poco más el análisis, encontramos que un proveedor un revendedor llamado cPanel, para que nos demos cuenta, si hacemos un sitio web y está bajo plataforma Linux con algún proveedor de sitios web, usualmente cPanel te lo ofrecen porque tiene muy bajo costo. cPanel utiliza o puede utilizar de proveedores de otros sitios, perdón, de certificados como en este caso creo que se utilizaba Certigo y te dan un
trial, una versión prueba de un certificado por 3 meses. 3 meses es suficiente si usted lo que está haciendo es una pequeña empresa y está montando ahí su sitio para transacciones. Pero si usted es un banco y me dice que va a empezar por un trial, eso no representa credibilidad alguna, con respeto del caso, es mi opinión profesional. Es directamente, vaya, compre el certificado, póngalo por 1 año, por 2, por más años, pero demuestre credibilidad al mercado, incluso utilice el Extended Validation. Let's Encrypt también lo encontré en otra serie de ataques, en otra serie de correos de este tipo de plataforma. Let's Encrypt es gratuito, entonces no les interesa, lo que les interesa es que la información vaya encriptada desde el servidor web hasta el navegador de internet. Eso es única y exclusivamente el interés. Ok, como vemos entonces, aquí el tema es que se usó Domain Validated Encryption o los certificados de SSL validados por dominio gratis o trial por 3 meses que siguen siendo gratis. Y si son 3 meses, es el suficiente tiempo realmente para establecer una campaña de phishing. Suficiente. Ya detallamos lo que es la infraestructura genérica alrededor de esto. Vemos que hay la entidad cibercriminal empieza por un correo electrónico con una temática que quizás le interese al usuario, o incluso lo pueden hacer global, no importa el idioma, puede hacerse en español, en inglés, lo que ustedes quieran. Del correo electrónico pasamos a un sitio web con características similares a lo que nosotros veríamos. ¿En dónde? En donde nosotros veríamos del banco, del Office 365, de Google Apps y otra serie de plataformas. Con eso, más que mostramos un HTTPS, era más fácil, digamos, engañar a las personas. Si no le poníamos atención al certificado, si no le poníamos atención a lo que decía el URL y ingresábamos información, ni modo, ahí le estábamos regalando ciertos accesos. Y lo más preocupante a mi criterio era que estas plataformas de colaboración como Microsoft 365, como Google Apps, uno puede encontrarse ahí hasta contraseñas de sistemas. ¿Por qué? Porque utilizan en alguna aplicación de notas como, bueno, incluso OneDrive o OneNote, uno encuentra la posibilidad de que escriban ahí en un archivo TXT una contraseña. O pues información personal o información de la empresa. Entonces, por eso creo que es un tema importante de revisar y de cuidar. Ok, para ir terminando un poco, sería recomendaciones que podemos darle a nuestros colegas. Yo considero muy importante el uso de tecnologías centralizadas de análisis de contenido de web. Entonces, estamos en la empresa, un proxy que puede ser no solamente un proxy que lo instalamos ahí, hay un montón de proxies de firewalls que traen la configuración de proxy, proxies que se pueden a nivel de software, proxies a nivel de hardware y que incluyen también capacidades de firewall. Pero también ahora hay tecnologías de proxy basadas en la nube que por ejemplo, configuramos en nuestro equipo para que la salida de Internet solamente sea por el servidor X que es público de nuestro proveedor de proxy en la nube. Y eso, la idea es que nos permita que sea el proveedor que nos analice el URL sospechoso y nos indique, no, esto es anormal. Si utilizamos Office 365, Google Apps, cualquier otra plataforma, de las plataformas de Single Sign-On como Okta, como, en fin, otras plataformas,
es importante que utilicemos, que nos acostumbremos, que recomendemos el uso de doble factor de autenticación. Es fundamental. Ya no el uso de la contraseña solita, por más que le pongan 20 caracteres, 30 caracteres, el nombre de la esposa, el nombre de la querida, el nombre del perro, no importa. Doble factor de autenticación tiene que ser lo normal ahora. Si antes solamente teníamos una contraseña, ya eso no es suficiente. Es también muy importante proporcionar capacitación a los usuarios. Hay plataformas, la mayoría del tiempo son pagas, pero vale la pena utilizarlas, que nos envían correos a los usuarios con pruebas de phishing. Son pruebas preparadas y te dan incluso lo más común para que hagas tu revisión. Lo envías a a los colaboradores de la empresa y te vas a dar cuenta quiénes caen y quiénes no. Lo importante de esto no es censurarlos, no es regañarlos, sino llamarlos, entrenarlos, facilitarles conocimiento de sentido común, que a veces, no sé si ustedes me dan la razón, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y lo interesante acá es que un usuario capacitado, un usuario que se le insiste en que no debe poner, de que debe fijarse en el sitio web cuando va a poner su contraseña, etcétera, ese usuario va a ser en el tiempo más difícil de que caiga en un ataque real de phishing. Si ustedes en las empresas tienen un departamento de seguridad, pues es importante también hacerles notar que hay un correo sospechoso y que pues también de la área de seguridad pues investigue. Si ustedes forman parte del departamento de seguridad, pues verifiquen el certificado. Lo que el colega mencionaba ahora de una Extended Validation, que en apariencia está siendo utilizado para phishing, es importante también analizarlo, es ver qué dice el certificado. Uno en la misma barrita del URL, normalmente el navegador te permite hacerle clic derecho y ver las propiedades del certificado. Y nos vamos a dar cuenta a nombre de quién pertenece. Ese Extended Validation, yo creería que efectivamente pertenece a la empresa del sitio web específico. El problema no es la Extended Validation, el problema es que el sitio web en sí mismo tenía, por ejemplo, abierto alguna configuración, una vulnerabilidad, etcétera, que permitió modificar o crear un subsitio en algún momento. También es importante verificar en nivel de nuestro DNS si está vulnerable y alguien escribe un subsitio X, por ejemplo, comercio.banrural.com y no existe ese sitio. Entonces, si alguien vulneró el DNS y creó un subsitio, eso puede generar también problemas a largo plazo, o corto más bien. Nosotros como usuarios finales, pues podemos utilizar Google Safe Browsing o el Windows Defender, Smart Screen, para tener un tipo de defensa sobre lo que son sitios engañosos. Podemos también verificar el certificado, como les comentaba, o también reportar los sitios web con phishing a Google. Y hay otra serie de entidades que también reciben sitios web con phishing para que ustedes lo puedan reportar. Bueno, esto es particularmente lo que tenía preparado. Creo que es un resumen bastante amplio de lo que es el artículo que preparé, pero con lo más importante precisamente de estos temas.